Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. Lo que vamos a hacer es estudiar la palabra de Dios. Desde hace un buen tiempo estamos leyendo versículo por versículo la Biblia y haciendo un pequeño análisis, no muy profundo, pero para tener ese primer contacto con la Biblia. Mientras pongo las diapositivas, por favor, ustedes pueden acomodarse, pueden ir por su bebida preferida, quitar cualquier distracción que haya delante de usted y preparar su espíritu, su mente, su corazón para estar atentos junto con la ayuda del Espíritu Santo de lo que el Señor nos quiere mostrar en el día de hoy. Permítame en un momento, quito aquí unos controles flotantes que siempre tengo para que me dejen ver bien la pantalla y listo. Espero que ya estén ustedes también viéndola. Yo creo que ya. Bueno, para las personas que siempre me acompañan, muchas gracias. Ustedes saben cuánto los amo y les agradezco esa constancia y esa fidelidad y ese cariño que siempre me muestran. Y para las personas que están por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, mucho gusto. Y como les decía, lo que hacemos aquí es estudiar la Biblia. Hoy nos encontramos en la clase número 137. Si tú quieres ver las 136 clases anteriores, es muy fácil. Simplemente entras a YouTube, pones Liliana Parga, te va a aparecer un icono con unas flores rojas, le haces clic, te suscribes, por favor, y en la sección de videos van a encontrar todas las clases. Cualquier pregunta o sugerencia también la pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué van a encontrar en estas 137 clases? Todos los libros del Nuevo Testamento y en este momento nos encontramos estudiando los libros del Antiguo Testamento. Estamos empezando con la primera sección que es la ley y nos encontramos en el primer libro de la Biblia que es el Génesis. Siempre hago un pequeño recorderis de los detalles claves de la clase anterior para que nos pongamos en contexto y para que empatemos con la historia que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, simplemente recordemos lo que vimos antes. Hace 8 días veíamos cómo Jacob se prepara para encontrarse con su hermano Esaú y tiene su corazoncito dividido porque recuerden que tiene mucho miedo de encontrarse con él, aunque también tiene confianza en Dios porque él ha tenido un cambio, pero vemos que no es lo suficiente porque Dios se da cuenta y en medio de su temor, Dios se le aparece en forma milagrosa, enviando ángeles que se presentaron a Jacob como un campamento de Dios, que precisamente es el nombre del sitio donde sucede este encuentro sobrenatural, Mahanaim, que es un campamento de Dios. Y Jacob reconoce que Dios entonces con este encuentro sobrenatural, que me encanta cómo en toda la historia de Jacob ha tenido tantos encuentros con ángeles, él se da cuenta que definitivamente Dios lo está calmando y le está mandando un mensaje de que lo va a proteger y sobre todo le brinda mucha esperanza. Vimos también cómo a pesar de la revelación divina, semejante encuentro, Jacob envía mensajeros para protegerse de una posible emboscada por parte de su hermano Esaú. Y este hecho demuestra cómo Jacob, a pesar de su fe, todavía confiaba más en sus propias estrategias que en la protección divina. Y la verdad no podemos acusarlo de nada porque la mayoría de los seres humanos nos comportamos así. Creemos en Dios, lo amamos, tenemos fe, tenemos confianza, pero en ciertos momentos especiales de nuestra vida, en ciertos momentos difíciles, a pesar de ese amor y esa confianza, sentimos temor y tratamos de hacer estrategias, de hacer nuestros propios planes, sin dejar al 100% que nuestra vida dependa totalmente del control de Dios. Siempre queremos meter la mano. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob una buena noticia porque le dijeron, fuimos a ver a tu hermano y él viene a recibirte. El problema es que viene junto con 400 hombres. Esta noticia definitivamente aterrorizó a Jacob ante la inminente llegada de Saúl con 400 hombres porque él temía que viniera a vengarse por lo que él 20 años atrás le había robado la bendición de la primogenitura. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, lo que Jacob planea es proteger a su familia dividiéndola en dos grandes campamentos, porque él creía que si Esaú atacaba uno de los campamentos, el otro tendría la oportunidad de escaparse.
Esa misma noche Jacob se levantó, tomó todas sus posesiones y junto con su familia cruzó el río Jaboc. Pero él se devolvió a la otra orilla, él se quedó solita en la otra orilla y resulta que tuvo un encuentro, otro encuentro sobrenatural porque lucha con un hombre desconocido que resulta ser el mismísimo Dios, el ángel de Jehová, Jesucristo, una cristofanía en donde Jesucristo se le aparece. Y este es uno de los pasajes difíciles también que hay en la Biblia, que nos hemos topado con varios pasajes que no entendemos al 100%. Para nosotros no es fácil entender ni explicar exactamente qué está pasando en este episodio, porque el mismísimo Dios tiene un encuentro que pareciera únicamente como una explicación espiritual, pero nos damos cuenta que también es algo totalmente físico. En todo caso, es que este encuentro con Dios obliga a Jacob a enfrentar su pasado y todos sus temores. Este es un encuentro íntimo con Dios que Dios permite en su soberanía y de esta manera tan particular y difícil para nosotros de comprender, de hacer un cambio radical en la vida de Jacob. Y precisamente vemos que tras esa lucha, que es algo físico, Jacob queda cojo. Y cuando el Señor se quiere ir, Él lo coge como un niño chiquito agarrado de la pierna de su papá y se niega a soltar a Dios hasta que lo bendiga. Esto lo que nos está demostrando es que Jacob tiene una fe y un anhelo grandísimo por la bendición de Dios, por esa bendición divina, y esto demuestra que se está dando cuenta de su debilidad. Fíjense en que Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, perfecto en todo lo que hace, sabía que Jacob necesitaba este encuentro tan radical para que él se diera cuenta de la necesidad que tenía de estar con Dios. Y aquí es el momento preciso donde hay algo que cambia toda la historia de la humanidad, sobre todo estamos hablando de esta historia primaria que es la que nos interesa a nosotros. La historia primaria de la humanidad es esa historia que nos cuenta que aunque Dios hizo todo perfecto, nosotros perdimos una vida plena y eterna en el paraíso por culpa de nuestro representante legal, Adán, pero que tenemos esa oportunidad de recuperar lo que perdimos, y toda la Biblia nos muestra eso, y esa es la historia primaria. Entonces aquí es cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, que significa engañador, por el de Israel, que significa el que lucha con Dios. Y este nuevo nombre no solo marca un cambio en la identidad de Jacob, sino que también establece el nombre de su descendencia, el pueblo de Israel, la nación escogida por Dios. Entonces es un evento muy importante. Tras prepararse durante mucho tiempo, entonces por fin Jacob se acerca a Esaú, quien viene acompañado de 400 hombres. Por temor, entonces lo que hace Jacob es dividir su familia. Primero manda a las esclavas, a las concubinas con sus hijos, dejando un espacio prudente, manda a Lea con sus hijos y después manda a Raquel con José. Pero fíjese que aunque coloca grupos en una posición distante, también permite que él interceda primero en caso de peligro. En todo caso, va a proteger a su familia. Fue alentador, después nos dimos cuenta que después de tanto temor, de tanto prepararse, hay un evento que él no se esperaba, porque Esaú cuando lo ve sale corriendo, lo abraza, lo llora. Y definitivamente vemos cómo había un cambio en el corazón de Esaú. La amargura que le causó haber perdido su primogenitura y la bendición parecía haberse desvanecido. Y en la vida real nos pasa mucho eso. ¿Cuántas veces nosotros pasamos noches de insomnio, sufrimos, hasta nos enfermamos muchas veces físicamente por temor a algo que nos va a pasar, y llega el día y no pasa nada? Esto le estaba pasando a Jacob, antes una bendición. Jacob se inclina repetidamente ante Esaú 7 veces, y este acto de Jacob, quien temía por su vida y por la de su familia, lo que buscaba era apaciguar a su hermano y mostrarle que se veía a sí mismo como el siervo de Esaú. Recuerden que ellos son mellizos y Esaú es unos segundos mayor que Jacob. Jacob en su orgullo jamás lo había reconocido, pero esta vez, 20 años después, acepta eso con esta inclinación y se muestra como un siervo de su hermano.
Esaú le pide entonces a Jacob que viaje con él porque pues sabe que la idea de Jacob entonces es regresar a la tierra prometida, pero Jacob le dice que él y su familia irían a su propio ritmo y que se reunirían con Esaú llegando a Seir. Recuerden que Jacob viajaba con niños, viajaba con muchísimo ganado, entonces pues no podía seguirle el paso a su hermano Esaú. Esaú regresa entonces a Seir, mientras que Jacob continúa hacia Canaán, pero hace varias etapas. La primera es que se detiene en Sucot, que significa refugios, y allí establece un campamento temporal para darle tiempo a su familia y a los animales que descansen. Después de un corto tiempo, entonces llega hasta Siquem, y allí en este poblado sí él quiere quedarse un poco más de tiempo. Tanto que compra tierras y construye un altar llamándolo el Elohe Israel, para reconocer a Dios como el Dios de su nueva vida en la tierra prometida. Entonces la idea era de Jacob de ya Siquem pertenecía a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios le había prometido a su abuelo Abraham y a su padre Isaac, y entonces ya quiere establecerse ahí, permanecer ahí. Pero resulta que hay una historia muy triste porque el siguiente pasaje comienza contándonos que Dina, la hija de Jacob y de Lea, salió a visitar a las mujeres de la tierra de Siquén, salió al poblado a ver cómo se vestían las mujeres, cómo estaban adornadas, que eran muy bonitas. Y resulta que Siquén, el príncipe de la tierra, el hijo del gobernante que tenía el mismo nombre del poblado, Siquén, cuando a ve a Dina, le gusta muchísimo y la toma y se acuesta con ella deshonrándola, la viola. Pero pasa algo increíble. Siquén se obsesiona con Dina y se dirige inmediatamente a donde su padre Hamor, que era el gobernante, para que le consiga a Dina como esposa. La idea era entonces que su padre, que Hamor, hablara con Jacob, el padre de Dina, para que arreglaran el matrimonio. Jacob se entera de lo ocurrido, pero no actúa mientras sus hijos están en el campo. Y aquí ya vemos un cambio impresionante en Jacob porque ya no vemos a este hombre carnal, a este hombre violento, a este hombre impulsivo, sino que no se queda calmado oyendo esta noticia tan terrible de que su hija ha sido deshonrada y prefiere calmadamente esperar a que sus hijos regresen porque se encontraban lejos con el ganado para consultarlos con ellos. Mientras tanto, pues ya le habían propuesto que dejara casar a Dina con Siquem. Cuando sus hijos regresan, se enteran de la noticia y ellos sí se enojan mucho debido a la ofensa cometida a Israel. Entonces, ¿qué pasa? Siquem habla también con los hermanos y les propone que el que ama a Dina y que se quiere casar con ella, que es una bendición, porque una mujer deshonrada, sobre todo con una violación, pues ya no iba a tener oportunidad en la vida. Y él está tratando, sí, fue algo, fue un pecado, fue algo horrible, pero si quien está tratando de arreglar la situación, honrándola en el matrimonio, para que tenga ese honor de ser esposa y de ser madre. Los hermanos de Dina están furiosos y fingen aceptar la propuesta. Aceptan bajo la condición de que todos los hombres de la ciudad debían circuncidarse. Pero resulta que el propósito de esta condición era una estrategia, ya que sabían que los hombres de la ciudad iban a estar totalmente vulnerables después de la cirugía, iban a estar débiles después de la circuncisión y ellos iban a poder realizar lo que estaban planeando. Al tercer día, cuando los hombres estaban incapacitados por el dolor de la circuncisión, los hermanos, en la cabeza estaban Simeón y Levi, atacaron la ciudad. Cuando estaban muy adoloridos, pues debieron tomar unas hierbas, unos calmantes que no solamente les apaciguaba el dolor, sino que los mareaba, los adormecía. Y Levi y Simeón aprovecharon que ellos estaban totalmente indefensos y cobardemente masacraron a todos los varones de la ciudad, incluyendo a Hamor, al gobernante, y a su hijo Siquén, que había sido el perpetrador. Pero fue un acto vil, un acto de cobardía, porque inclusive después de la matanza, Simeón y Leví, junto con sus otros hermanos, se llevaron a su hermana Dina, que ya estaba con Siquén, ya estaba en la casa con Siquén, y saquearon los bienes de la ciudad y tomaron también a todas las mujeres y a los niños como botín. Mejor dicho, ni siquiera las naciones paganas que creían en ídolos demoníacos se había visto una cosa tan horrible como la que hicieron estos muchachos. Este pasaje es una narración dura que sirve para ilustrar la reacción violenta de los hijos de Jacob ante la deshonra y el pecado. Sí, hubo una deshonra, hubo un pecado, pero definitivamente ellos actuaron en una desproporción, mintieron y actuaron cruelmente. Fuera de eso,
Utilizaron la circuncisión, que era una señal de un pacto con Dios, algo tan sagrado, lo utilizaron como una trampa cruel en lugar del acto de fe que era. La Biblia a veces narra las acciones de los personajes, tanto buenas como malas, para que los lectores aprendan de sus ejemplos. La Biblia es algo sincera, real, que permite que nosotros conozcamos todos estos historias que son bien terribles y bien tristes, para que nosotros, todas las personas que estudiamos la Biblia, no importa cuánto tiempo haya pasado, aprendamos de los errores de estos personajes. Fíjese que en contraste a la manera como actuaron los hijos, el patriarca Jacob, que era un hombre temeroso, no actuó de la misma manera, sino que se mantuvo calmado. Y de esa misma manera, pues reprendió a Simeón y a Leví por esa crueldad, pero tampoco actuó de manera desaforada. Y aquí continuamos, chicos. Entonces, mientras yo tomo agüita para aclarar mi gargantica, seguimos entonces con el capítulo 35 de Génesis, versículos 1-3, que dice: Dios dijo a Jacob: sube a Betel y quédate a vivir ahí. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Subamos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Después de esa masacre y de todo ese problema que Jacob pues sabía que las naciones que estaban a su alrededor paganas no se iban a quedar quietas después de lo que ellos habían hecho, pues Dios también le dice que tiene que marcharse de allí. Entonces Dios le habla a Jacob y le ordena que regrese a Betel. Recuerden que Betel significa casa de Dios, para cumplir el voto que había hecho. Betel era ese sitio que 20 años atrás, cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú para descansar, ¿se acuerdan que había puesto una piedra como almohada y se le había aparecido Dios? Pues es el mismo sitio donde Dios le dice que regrese allí. Y esto ocurre después de que Jacob, habiendo regresado a la tierra prometida, había estado viviendo en otros lugares, pero él no había cumplido completamente todas las promesas que le había dado a Dios en Betel. Dios entonces le ordena a Jacob que se deshaga de los dioses ajenos y los ídolos que había acumulado a través de su familia, todo el tiempo que estuvo en la tierra con su tío Labán. Y también le indica que se lave y que cambie sus vestiduras, lo que simplemente simboliza una purificación física y espiritual para presentarse ante Dios. Dios le va a hablar nuevamente en Betel. Y esto marca el inicio de un nuevo comienzo para Jacob y para su familia. Y Jacob, pues muy obediente, lo hace. El regreso a Betel es significativo porque fue en ese lugar donde Jacob tuvo su primer encuentro directo con Dios, y Dios le reafirmó las promesas del pacto que le había hecho a Abraham y a Isaac. Y este capítulo subraya la necesidad de recordar esas experiencias y honrar el compromiso con Dios. Y es también una lección para nosotros. Siempre nosotros debemos tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón todas las promesas que Dios nos ha hecho personalmente, en nuestra intimidad cuando oramos, pero también todas las promesas que están en la palabra de Dios, y en los momentos difíciles, recordar eso para que no sintamos temor, para que no perdamos la confianza, porque Dios siempre cumple sus promesas. Versículos 4-7. Así que entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar El Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Jacob entonces, en obediencia por esa orden divina, les ordena a sus familiares a deshacerse de todos los dioses ajenos y de sus amuletos, incluyendo los pendientes, y a purificarse físicamente. Esto es una respuesta a los ídolos que Raquel había robado de su padre Labán. ¿Recuerdan? No solamente Raquel tenía esos ídolos, sino que muchas de las personas que habían vivido en esa zona donde creían todavía, tenían esa costumbre idolátrica, tenían ídolos, y también muchos adornos que para nosotros simplemente son
como los aretes, las gargantillas, las pulseras, que simplemente son adornos, para esas personas eran también amuletos. Y eso era lo que tenían que enterrar. Entonces enterraron esos ídolos, los amuletos, y los enterraron bajo un árbol, una encina que estaba cerca de Siquén. Cuando se pusieron en marcha, Dios hizo que todas las ciudades vecinas les tuvieran miedo, así que nadie los persiguió. Recuerdan que ese era uno de los temores de Jacob por esa masacre que sus hijos habían cometido en Siquén. Pues Jacob pensaba que todas las ciudades paganas alrededor iban a unirse, que eran muchísimo más que ellos, y los iban a atacar en venganza por la masacre de la ciudad, y pues los iban a acabar porque ellos eran muy poquitos, pero Dios los protege nuevamente, haciendo que todas esas naciones paganas no quieran vengarse, sino al contrario, sientan temor de ellos y los dejan ir, nadie los persigue. El acto de deshacerse de los ídolos marca también un paso preparatorio para la adoración a Dios en Betel, el lugar donde Jacob había tenido su visión y recibido las promesas de Dios en el pasado. La limpieza y el cambio de ropa simboliza un cambio espiritual, preparándose para presentarse ante Dios con pureza. O sea, ya había tenido Jacob ese encuentro en Betel 20 años atrás. Él se va a vivir con su tío Labal, toda la historia que ya hemos visto, no había pureza en su corazón porque hubo nuevamente engaños, hubo malos tratos, hubo contacto con gente pagana, con ídolos, y como nuevamente van a regresar a ese sitio sagrado, por eso necesitaban esa purificación física y espiritual. Versículos 8 al 13. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de un árbol de roble que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó ese lugar Elón Bakut. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió: Yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus descendientes. La tierra que di a Abraham y a Isaac te la doy a ti y a tus descendientes. Y Dios se retiró del lugar donde había hablado con Jacob. Y aquí hay un evento que es curioso porque nos están hablando de una persona que nunca habíamos oído, Débora, la nodriza de Rebeca. Y definitivamente porque está plasmado aquí en la Biblia, y Dios permitió que nosotros 3000 años después conociéramos a Débora, la nodriza. Definitivamente ella es una figura importante en la vida de Jacob y de Rebeca. Se ve que crió a Rebeca desde chiquita y viajó con ellos a la tierra de Canaán luego de servir a la familia durante muchos años. Y la Biblia menciona que tanto Jacob como toda su familia lloraron profundamente su muerte, lo que resalta el vínculo que tenían con ella. Y la enterraron al pie de un roble cerca de Betel, que marcó un punto de referencia porque el lugar fue nombrado Alon Bakut, que significa el roble del llanto. La querían muchísimo y les afectó la muerte de ella. La mención de su muerte también sirve como una lección sobre el trato humano y compasivo y la importancia de honrar a quienes se encuentran en posiciones de servicio. Ella simplemente era una servidora, era una sirvienta, pero la honraron erigiéndole un gran altar en lo que fue su tumba. Dios le recordó a Jacob entonces todo lo que le había prometido en Betel, y lo que había pasado recientemente, que su nombre ya no sería Jacob sino Israel, que significa, recuerden ustedes, el que lucha con Dios. La vida de Jacob estuvo llena de dificultades y de pruebas. Sin embargo, este nuevo nombre es un tributo a su deseo de permanecer cerca de Dios a pesar de las decepciones de la vida. Por eso fue que luchó con Dios. Y fíjense en ustedes que para nosotros es lo mismo. Nosotros vivimos un cristianismo y mucha gente cree que el cristianismo ofrece una vida sin problemas, que cuando tú te vuelves cristiano tienes casa, carro y beca. Por consiguiente, cuando la vida se vuelve dura, muchos retroceden desilusionados. En vez de eso, nosotros debemos recordar y debemos siempre orar y ser valientes para tener una vida
que prevalezca en una relación íntima con Dios. No importan las tormentas de la vida, los problemas y las dificultades, así sean dolorosos, debemos recordar que son inevitables. El mismo Jesucristo nos dijo que en esta vida tendremos aflicciones, pero que nos tranquilizáramos porque siempre Él iba a estar adelante, dándonos la mano, sacándonos de todos esos problemas y esas dificultades. Versículos 14 al 18. Jacob erigió una piedra como monumento en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre ella una ofrenda líquida, la ungió con aceite y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Después partieron de Betel. Cuando estaban a cierta distancia de Éfrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: No temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní, pero Jacob su padre le puso por nombre Benjamín. Entonces aquí vemos dos historias. Primero, Jacob establece un monumento de piedra en el mismo lugar donde Dios se le había aparecido antes, derrama una libación, es decir, derrama vino y aceite sobre la piedra. Esto simboliza no solamente una ofrenda a Dios, sino una señal de adoración. Y recuerden ustedes que el aceite es una representación del Espíritu Santo, una bendición del Espíritu Santo y la presencia de Él. Y Jacob llama a este lugar el Betel, que significa casa de Dios. O sea, ya lo había bendecido 20 años atrás, pero nuevamente de una manera más solemne, nuevamente consagra este sitio a Dios. Y nos cuentan entonces otra cosa que no nos habíamos enterado. Raquel estaba embarazada. Cuando la familia de Jacob viaja a Éfrata, cerca de Belén, Raquel está en trabajo de parto y da a luz un hijo. Pero justo antes de morir, Raquel le pone al niño el nombre de Benoní, que significa hijo de mi dolor. Esto es parte de consecuencia del comportamiento de Raquel. ¿Recuerdan ustedes que cuando tuvo a Jacob, a su primer hijo, a José, perdón, a su primer hijo? Ella le pidió a Dios que quería tener otro hijo, pero después ocurrió todo lo del engaño, el robo de las figuritas, de los ídolos de su papá, lo mal que se había portado con su hermana, en fin. Raquel tuvo una vida un poquito desordenada y alejada de Dios y muy seguramente consecuencias de todo esto es esta triste historia que muere cuando tiene a su segundo hijo. Jacob, sin embargo, muy sabiamente no deja el nombre que le puso Raquel, sino que se lo cambia a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, simbolizando seguramente que él sería su apoyo en la vejez. Versículos 19 al 22. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Éfrata, que es Belén. Sobre la tumba, Jacob erigió un monumento que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel siguió su camino y acampó más allá de la torre del rebaño. Mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Dos historias aquí nuevamente. Tristes las dos porque es la historia final de Raquel, la esposa preferida de Jacob, la madre de José y de Benjamín. Raquel murió y fíjense en ustedes que la entierran en el camino de Éfrata, donde ahora es Belén. A ella no la entierran, ¿se acuerdan ese mausoleo, esa tierra que compró Abraham? Donde había un mausoleo familiar en la cueva de Macpela y donde están enterrados todos los patriarcas, Raquel no está enterrada en esa cueva. Otro motivo por el cual nosotros sabemos que definitivamente Raquel no era la esposa que Dios tenía para Jacob, sino que era solamente Lea, porque Lea sí iba a ser enterrada también en esa cueva. En todo caso, pues por el amor que Jacob le tenía sobre su tumba, levantó una columna de piedras y ese monumento todavía existe y se puede visitar la tumba de Raquel en Belén. Y nos cuenta al final del pasaje qué sucedió con Rubén y Bilhá. Bilhá es la esclava de Raquel que se volvió la concubina de Jacob, de su padre Jacob. Rubén tiene relaciones sexuales con Bilhá y ese pecado fue muy costoso, aunque no en forma inmediata. Como hijo mayor, merecía una doble porción de la herencia de la familia y una posición de líder entre su pueblo. Quizá Rubén pensó que se saldría con la suya, que nadie se iba a dar cuenta. No se mencionó nada en el momento.
sino cuando Jacob ya estaba en su lecho de muerte, reunió a toda su familia y en ese momento es que le quita a Rubén la bendición de la primogenitura y nosotros, aunque no se lo dice en ese momento, sabemos que se la da a José. Para sorpresa de todos, entonces Rubén pierde su primogenitura por causa de este pecado, de esta inmoralidad sexual que cometió. Versículos 23 al 26. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilhá, la esclava de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpá, la esclava de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padán Aram. Y es la segunda vez que nos dan la genealogía, porque recuerden que esta genealogía, esta descendencia de Jacob, es importantísima porque son los 12 hijos que forman las 12 tribus de Israel, que son la base de la nación de Israel. Y nuevamente, nosotros ya habíamos visto un cuadro muy bien detallado, acá lo vamos a repasar muy rápidamente, donde desde ese momento, cuando vimos la primera vez la genealogía, dedujimos también que Lea era la esposa legítima, no solamente porque fue la madre del primogénito de Rubén, que era una posición muy importante, sino también fue la madre de Leví, una de las tribus más importantes por el oficio que desempeñaron, porque los levitas fueron los sacerdotes y son los sacerdotes de Israel los encargados de todo lo que tiene que ver con el templo. Y lo más importante, Lea fue la madre de Judá. La tribu de donde viene la línea mesiánica, a través de la tribu de Judá es que llega el Mesías, el Salvador, el Señor Jesucristo. Versículos 27 al 29. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac en Manré, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Era ya muy anciano cuando murió, lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Y por fin Jacob vuelve a su casa, a la tierra prometida, exactamente a la región de donde había salido 20 años atrás. Y algo muy bonito, se encuentra con su padre Isaac en su hogar. Fíjense en que el papá estaba vivo, Dios le dio la bendición de poder volver a ver a su hijo, mas esa bendición no la tuvo su mamá. ¿Recuerdan? Toda la que planeó todo el engaño de robarle una bendición que Dios ya le había prometido a Jacob. Entonces ya la mamá no está. En todo caso, Isaac vive 180 años. Yo creo que Dios dándole todo el tiempo para que pudiera volver a ver a Jacob. Jacob vivió con su padre Isaac durante aproximadamente 40 años más. Alcanzó a disfrutarlo mucho tiempo hasta cuando Isaac muere a los 180 años y más o menos Jacob tendría unos 60 años en el momento que se reencontró con su padre. La sepultura de Isaac por parte de Jacob y de Saúl, de los dos hermanos de sus hijos, es un acto de unión y de reconciliación donde los hermanos trabajan juntos en lugar de pelear. Ya desde el mismo momento en que ellos se encontraron después de tanto tiempo, vimos que el corazón de Saúl cambió, Jacob ya se tranquilizó y esto demuestra que después de muchos años de conflicto, ambos hermanos han alcanzado una verdadera paz. Entramos, chicos, al capítulo 36, versículo del 1 al 8 que dice. Esta es la historia de Esaú, es decir, Edom. Esaú se casó con mujeres cananeas, con Ada, hija de Elón elitita, con Aholibama, hija de Ana y nieta de Sibeón el Ebeo, y con Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebayot. Esaú tuvo estos hijos, con Ada tuvo Elifaz, con Basemat a Reuel, con Aholibama a Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los hijos que tuvo Esaú mientras vivía en la tierra de Canaán. Después, Esaú tomó a sus esposas, hijos, hijas y a todas las personas que lo acompañaban, junto con su ganado y todos sus animales, todos los bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se trasladó a otra región para alejarse de su hermano Jacob. Los dos habían acumulado tantos bienes que no podían estar juntos. La tierra donde vivían no bastaba para alimentar al ganado de ambos. Fue así como Esaú, o sea, Edom, se asentó en la región montañosa de Seir. Y esto es muy interesante porque aquí entonces nos cuentan
toda la historia de Esaú, que también lo conocemos como Edom. Recuerden que la palabra Edom significa rojo y era el apodo que le pusieron a Esaú por su cabellera roja, él era pelirrojo, pero también por ese encuentro con, ¿se acuerdan del guiso rojo por el cual vendió su primogenitura? Y como que el rojo siempre tenía alguna relación con Esaú, entonces por eso lo apodaban Edom. Y es muy importante porque de allí vienen los edomitas que después pues, van a tener muchos encuentros sobre todo con el rey David. Entonces, aquí se describe la descendencia de Saúl, quien se separa de Jacob debido a la gran cantidad de sus bienes. Dios los bendijo grandemente con riquezas a ambos. Nos cuenta que Saúl, ya lo sabíamos, se casa con mujeres cananeas y se establece en la región montañosa de Seir, dando origen a la nación de Edom. El pasaje enumera a sus esposas, a sus hijos y que migran, casi una migración forzada, que porque no les alcanzaba ya el terreno para mantener a tanto ganado y ellos se establecieron en su propio territorio. Miren, chicos, esto es muy importante entenderlo porque recuerden ustedes que la promesa de Dios de una tierra nueva que le dio a Abraham y que después la confirmó a Isaac y se la confirmó a Jacob, es decir, que el pacto de Dios para crear la nación de Israel viene por la línea de Abraham, de Isaac, no de Ismael, y de Jacob, no de Saúl. Y fíjense en que sin caer en cuenta ni siquiera Saúl, sin ningún problema, deja la tierra de Canaán. Él se va de la tierra de Canaán porque le pertenece a su hermano Jacob. Es la promesa de Dios. Y entonces, como todo lo que Dios promete se cumple, entonces Esaú, sin darse cuenta, está colaborando para que ese pacto se cumpla y él no está en la tierra de Canaán, sino que se va a otra región, se va a la región de Seir. Y aquí recuerden también ustedes que, bueno, nombra a las esposas, a los hijos, pero hay una esposa que quiero que siempre lo tengan en cuenta, que es Basemat, que es hija de Ismael. Ismael, el otro hijo de Abraham que tuvo con la esclava Agar, porque aquí ustedes se dan cuenta que definitivamente se mezclan totalmente las familias. Ismael es el padre de los árabes. Abraham es el padre de los judíos. Y entre árabes y judíos ya desde el momento de Abraham ellos eran medio hermanos, pero aquí a través de Saúl se mezclan nuevamente las familias, entonces ellos tienen la misma sangre. ¿Por qué les insisto tanto en eso? Porque al final de los tiempos, cuando nosotros, los que ya estudiaron Apocalipsis, los que no les recomiendo desde la clase número 93, sabemos que el anticristo viene con sangre judía y árabe. Muchas personas dicen, pero ¿cómo es posible si ellos son enemigos? Pero tenemos que conocer la historia para darnos cuenta de que árabes y judíos son de la misma familia. Tristemente, con tantos problemas desde el momento en que Sara tuvo la idea de que Abraham se acostara con Agar. Seguimos, versículos 9 al 43. Esta es la historia de Saúl, padre de los edomitas que habitaron en la región montañosa de Seir. Entonces, aquí vamos a ver muchos versículos en donde nos nombran con nombre propio a todos los hijos, nietos y bisnietos de Saúl. Y para Dios es muy importante tener de una manera tan clara y tan detallada estas genealogías para que al final de los tiempos se compruebe que las personas que van a vivir muchísimos, muchísimos años después vienen de esta parte de personas que vivieron en esta época y por eso es tan detallada la genealogía que no vamos a leer, primero porque son nombres difíciles de pronunciar, mi garganta se dañaría muchísimo, segundo porque no es tan divertido leer tantos nombres, no es necesario. Vamos entonces al último versículo que es el 43, después de una cantidad de nombres nos dice, estos fueron los jefes de Edom según los lugares que habitaron. Este fue Saúl, padre de los edomitas. Entonces, tenemos muy claro qué pasó con Esaú y de dónde vienen los edomitas que van a aparecer en muchas ocasiones en los siguientes relatos de la Biblia. Entonces, ¿qué hace Saúl? Sale de la tierra de Canaán y forma su propio reino, que se conoce como el reino de Edom, donde vienen los edomitas, y lo que hoy conocemos como Jordania. Entonces, ubíquense en el mapa. Jordania, que es muy importante porque allí hay una ciudad que se llama Petra, que también la estudiamos en el Apocalipsis porque es allí donde se van a refugiar los judíos en la época de la gran tribulación.
Ah, entonces ya sabemos de dónde viene todo esto. Ahí sí, como dice un pastor, aparecieron las llaves de por qué entonces los judíos se van ¿a qué? A refugiar en esa ciudad. Entramos al capítulo 37, versículos 1 al 2, y cambiamos nuevamente de personaje y nos vamos a hablar del protagonista propiamente dicho. Dice, Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpá, que eran mujeres de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Bueno, entonces entramos nuevamente a la historia primaria, porque aquí comienza esta historia que es la de Jacob, pero nos empieza a hablar de su hijo José. Nunca olviden que lo más importante, la tribu más importante de los 12 hijos de Jacob es la tribu de Judá, porque a través de esa tribu es que llega el Señor Jesucristo. Pero en la historia de la Biblia nos empiezan a hablar es a través de la historia de José, el hijo preferido de Jacob. Aquí detalla cómo Jacob amaba a su hijo más que a sus otros hijos, dándole una túnica de colores que simbolizaba su favoritismo. Todo comienza con un regalo y parece mentira, pero eso es también para que estemos atentos que a veces grandes problemas en nuestras familias comienzan por un detalle chiquitito. Entonces todo comienza con un regalo. Este trato preferencial causó el odio y los celos de sus hermanos mayores, creando una gran hostilidad familiar que Jacob, a pesar de sus errores, provocó sin darse cuenta. O sea, la falta de sabiduría muchas veces de los padres que no disimulan el favoritismo que tienen de un hijo sobre otro. José tenía más o menos 17 años y nos dice la historia que ayudaba a sus hermanos, medio hermanos, a los hijos de Bilhá, que era una de las sirvientas, no eran de las esposas, sino de las concubinas de Jacob, a cuidar las ovejas. O sea que ellos eran mucho mayores, no lo debían tratar bien. La verdad, José no la debió pasar muy bien con sus hermanos mayores porque primero porque era el hijo de la esposa preferida y era mucho más chiquito, entonces sí le debieron hacer mucho bullying a este muchacho. Y fuera de eso, él tampoco colaboraba porque dice que José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Era un sapo total, le chismoseaba a su padre todas las cosas malas que hacían sus hermanos, que ya nos dimos cuenta con todo lo que pasó en Siquén con esos sentimientos, o sea, los muchachitos eran la patada, eran terribles, eran crueles, no eran unas peras en dulce. Entonces, fuera de eso, pues José vivía contándole a su papá todo lo malo que ellos hacían. Versículos 3, 4. Israel, recuerden que es Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Jacob amaba a José, su hijo de la vejez, además de su esposa preferida Raquel, más que a los otros hijos. No lo disimulaba porque para demostrarle su amor y su preferencia le regala una túnica de muchos colores. ¿Cuál es el problema? Que las túnicas de colores simbolizaban una autoridad de linaje real y la distinción, por ende, sobre sus hermanos mayores. En la época la gente se vestía con túnicas, era lo que se utilizaba, la moda eran túnicas para guarecerse del frío, era lo que se utilizaba, pero por lo general utilizaban túnicas de un solo color, porque las túnicas de varios colores eran muy costosas, porque teñir las telas pues hacía que se volviera muchísimo más cara y por lo general las túnicas que usaban llegaban hasta arribita de la rodilla y esta era una túnica larga. Entonces era una túnica de linaje real. Entonces ya con ese solo regalo los hermanos sabían qué significaba. Al ver este favoritismo y el obsequio que los hacía sentir excluidos, los hermanos de José lo odiaron profundamente y no podían hablarle amigablemente. Lo trataban mal en todo momento mientras el padre no se diera cuenta, porque si Jacob estaba por ahí, me imagino que ahí sí lo consentían, pero como estaban más tiempo lejos de Jacob en el campamento cuidando los animales, pues lo trataban muy mal. Versículo 5, 8.
Cierto día, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar? Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Lo que les digo, José no colaboraba para que lo quisieran, sino que en su manera de ser, primero la túnica especial y la preferencia de su padre provocaron el odio de los hermanos de José, ya que veían en ella un símbolo de que José asumiría el liderazgo de la familia. Luego José encendió el fuego con su actitud inmadura y sus alardes. Mire, nadie aguanta a un fanfarrón. Y eso era lo que él estaba haciendo. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. O sea, era más y más el odio, pero aquí no acaban las cosas. Versículos del 9 al 11. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Entonces, Josecito no aprende. Cuenta otro sueño. José compartió con sus hermanos otro sueño que sugería que un día llegaría a gobernarlos. La reacción de los hermanos a los sueños fue de mayor celos y enojo, llegando a aborrecer a José. Es verdad que Dios le estaba hablando a José a través de estos sueños, revelándole el futuro. Realmente eso era lo que iba a pasar. José iba a tener la posición más privilegiada dentro de los hermanos, pero él no tuvo sabiduría de guardarse eso. A diferencia de sus hermanos, Jacob, su padre, sí consideró seriamente el significado de estos sueños, aunque en ese momento no entendió completamente su propósito, pues era muy difícil que lo entendiera. Pero este segundo sueño también es muy importante porque no solo confirma el primer sueño de que José iba a estar sobre sus hermanos, sino que también nos muestra algo más profundo. Cuando José se sueña con el sol, que representa al papá, con la luna, que representa a la mamá, y con 11 estrellas, que representan a sus hermanos, está hablando aquí la base de la nación de Israel. Es decir, que siempre que nosotros veamos el símbolo del sol, la luna y las estrellas, está hablando de Israel. Y eso lo vimos muy claramente cuando estudiamos el Apocalipsis. Recuerden que el libro del Apocalipsis maneja un lenguaje simbólico y que nosotros tenemos que hacer traducción simultánea para entenderlo correctamente. Y hay una parte donde se da una señal en los últimos tiempos en donde nos habla del sol, la luna y las estrellas y por este pasaje nosotros sabemos que todo lo que está hablando en ese momento se está refiriendo a Israel. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esta porción aquí en Génesis. Versículos 12 al 17. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel dijo a José, tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó, vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre lo encontró caminando por el campo y le preguntó, ¿qué andas buscando? Estoy buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Los oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Dice, nos cuenta, nos sigue contando la historia que un día Jacob, preocupado por el bienestar de sus hijos que estaban en Siquén, le pide a José que vaya a verlos y a cerciorarse del estado de su rebaño. ¿Por qué estaba preocupado Jacob? Acuérdense en que los que tienen ganados, pues ellos tienen que ir a buscar pastos verdes donde haya abundancia de pastos para que los animales coman. Si los pastos que están cerca a su hogar, donde hacen el campamento, se van acabando, pues tienen que ir cada vez más lejos. Y esta vez se acercan a Siquén. Siquén, el mismo sitio, la misma ciudad que ellos habían destruido, donde habían cometido esa crueldad de haber matado a todos los hombres y que estaba rodeado de naciones paganas. Por eso era el temor de Jacob de que le hubiera pasado algo a los chicos y al ganado. José llega a Siquén, pero no los encuentra.
más preocupados. Pero un hombre lo intercepta y le indica a José que sus hermanos se habían marchado hacia Dotán, que era otro poblado. Siquén se acabó, que era la ciudad principal antes de que ocurriera todo eso de lo de Dina. Y entonces ustedes ya saben cómo son los hermanos jugadores y parranderos, se fueron al poblado donde había más actividad, más acción. En todo caso es que José continúa el viaje. Ahora se va hacia Dotán, donde finalmente encuentra a sus hermanos. ¿Cuál es el problema? Que el viaje lo aleja aún más de su hogar, lo que es un presagio de las tribulaciones que enfrentará. Jacob no tenía ni idea en el momento en que lo mandó a que averiguara qué pasaba con sus hermanos, que iba a ser la última vez que lo iba a ver durante mucho, mucho tiempo. Versículos 18-22. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, los hermanos, antes de que se acercaran, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo de una vez a estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar al muchacho y devolverlo a su padre. Entonces, claro, pues ya hemos visto por qué los hermanos odiaban tanto, además que no eran personas buena gente, ya sabemos, y ya tenían también muchas razones para odiar a su hermano, y cuando lo ven que viene de lejos, empiezan a conspirar para matarlo, y le tienen el apodo del soñador por todos los sueños que le había contado. Su plan inicial era matarlo y decirle a su papá que un animal salvaje se lo había comido. Pero Rubén, que era el hermano mayor y sobre él recaía toda la responsabilidad de los hermanos, pues él sí pensó, dijo, no, yo no puedo hacerle esto a mi padre porque me va a echar la culpa a mí porque yo era el encargado de la seguridad de todos mis hermanos. Entonces Rubén trata de salvar a José y piensa que tiene un plan súper seguro, motiva a sus hermanos para que no derramen la sangre de José y les propone más bien arrojarlo dentro de una cisterna en el desierto en lugar de matarlo. Y miren lo que pasa cuando una palabra hace eco en la vida de las personas y es una lección también para nosotros. La palabra es envidia. 10 hombres estuvieron dispuestos a matar a su propio hermano por causa de una túnica de colores y algunos sueños. Su envidia, en un principio el malestar, se convirtió en una ira terrible, cegándolos totalmente. Y miren, lo que pasa es que la envidia puede ser difícil de reconocer porque podemos buscarle justificación. Podemos decir, mire, pero esa persona no se lo merece. Yo he trabajado más que esa persona, yo tengo más cualidades, yo la he luchado más. Bueno, tenemos muchas razones que aparentemente justificarían que yo merecería más las cosas buenas que tiene otra persona. Pero la envidia fuera de control puede crecer rápidamente y llevarnos a pecados más serios. Mientras más tiempo cultivemos la envidia, más difícil será desarraigarla de nuestra vida. Y fíjense que ese malestar de hermano que en un principio tenían ellos, después se convirtió en ira y por último se convirtió en un odio tan grande que querían matarlo. El momento de tratar con la envidia es cuando uno nota que está llevando un registro de lo que poseen los demás. Si yo estoy más pendiente de las cosas que tienen otros, de las bendiciones que yo tengo, estoy en problemas. Recuerden que la felicidad depende de disfrutar lo que ya tengo yo en mi vida y no estar triste por lo que me falta. Versículos 23-28. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas, a fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron,
Sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Y miren cómo se desarrolla esta historia tan de manera desastrosa, cada vez peor. Después de quitarle la túnica, los hermanos arrojaron a José en una cisterna seca. Las cisternas eran una reserva de agua, pero en este momento estaba vacía, lo que para algunos de sus hermanos era suficiente castigo. El solo hecho de quitarle la túnica, de arrojarlo, debió golpearse cuando cayó, el susto que debió tener, pues ya para algunos de sus hermanos era un castigo suficiente. Y fíjese en el corazón de ellos que José debió estar suplicándoles que lo sacaran, llorando, asustado, por más que estuviera vacía, debió estar con barro, con lodo, animales, húmeda, y ellos totalmente deshumanizados se sentaron a comer sin ningún problema. Y mientras José estaba en la cisterna, los hermanos vieron una caravana de mercaderes madianitas que se dirigían a Egipto. Y fíjense en lo que pasa. No sabemos por qué Rubén no se encontraba en ese momento. De pronto estaba de juerga en la ciudad y Judá, otro de los hermanos mayores, también pensando en rescatar a su hermano de que no lo mataran los otros hermanos, cuando ve la caravana, convence a sus hermanos que no lo maten, sino que lo vendan. Y así los hermanos sacaron a José de la cisterna y lo vendieron por 20 monedas de plata a los mercaderes. Y aquí fue la embarrada porque Judá le dañó el plan a Rubén. Si Judá no hubiera metido la mano, Rubén hubiera llegado más tarde y hubiera sacado a José y lo hubiera llevado a la casa sin ningún problema. Pero Judá pensando que estaba arreglando las cosas, seguramente pensaba, voy a alcanzar la caravana más tarde y vuelvo y compro a José, no sabemos, pero en todo caso, la idea de un hermano dañó el plan del otro. Versículos 29-32. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó, ya no está ese muchacho, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje, encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. Enredando, porque cuando se dice una mentira hay que decir más mentiras, ¿no? Rubén, que había intentado salvar a José, vuelve a la cisterna y al no encontrarlo, rasga sus ropas en señal de lamento y desesperación. Recuerden que esta es una señal de dolor, de luto, de infinito trauma y dolor que en la Biblia lo vemos constantemente. Cuando alguien pasa por un trauma grandísimo y un dolor muy grande, se rasga las vestiduras. Y eso es lo que está sintiendo Rubén, porque sabe lo que le espera. Los hermanos se reúnen y al ver la reacción de Rubén, elaboran un plan para ocultar su acto de traición. Para lograrlo, matan a un cabrito y tiñen la túnica especial de José con su sangre. Miren esa mente tan retorcida de los hermanos que idean todos estos planes para poder ocultar cada vez más su maldad. Y miren que ellos no van directamente, sino que mandan la túnica con un mensajero, la túnica manchada de sangre a donde está su padre Jacob, y fingen, le dicen que la encontraron para que Jacob crea que una bestia salvaje ha matado a su hijo. Ellos saben, no se presentan, son cobardes. Versículos 33-36. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó, sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, no, guardaré el luto hasta que muera y me reúna con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto, los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, oficial del faraón y capitán de la Guardia Real. Los hermanos llegan, primero mandan la túnica, los hermanos llegan donde está Jacob con la túnica manchada de sangre, pensando que es la de su hijo José. Y él está convencido, Jacob está convencido que José murió y se sume en un profundo e incontrolable dolor, sintiendo
que ha perdido a su hijo amado y sobre todo lo que representaba, porque recuerden que le iba a dar la primogenitura, el gobierno de la familia, de la nación. Y a mí lo que más me parece terrible es la actitud de estos hijos que no se conmueven del dolor de su padre. No le dio un ataque cardíaco, no se murió del dolor porque Dios lo protegió para seguir siendo ahí la base de la nación, pero estos hijos no se conmueven de ese dolor tan profundo que le han causado a su padre y le dicen la verdad. No, ellos ya son cobardes. Desde un principio nos dimos cuenta que todas las acciones que ellos hacen son de cobardes. Nunca, no le cuentan entonces la verdad y su padre cree que su hijo murió. Y aquí paramos un momentico la historia. Ellos se quedan entonces con su padre, después nos vamos a enterar que Rubén por todo esto que no lo soporta se va también de la familia, pero siguen viviendo entonces Jacob con sus hijos. Jacob no se recupera del dolor y sus hijos, me imagino, con ese poquito de conciencia que tendrán, pues viendo el dolor de su padre, pero ninguno se atreve a contar la verdad. Y el pasaje entonces nos cuenta qué pasa con José. La historia de la Biblia entonces dejamos a un lado a Jacob y a los hermanos de José, los dejamos en la tierra prometida, en Canaán, y la Biblia nos sigue contando la historia por el lado de José. Y la última parte nos dice que mientras esto ocurre, todo lo que pasó en el campamento, la gran tristeza de la muerte de José, José es vendido a mercaderes ismaelitas, descendientes de Ismael, el hijo que tuvo Abraham con la esclava Agar, y quienes a su vez lo venden en Egipto a Potifar, el jefe de la guardia del faraón. Cuando todas estas caravanas, porque todos ellos eran nómadas y pues por la descendencia, por el lado de los ismaelitas eran bien malosos también, se robaban o compraban gente, los volvían esclavos y lo que ellos deseaban era llegar a la gran ciudad, al gran imperio que ese momento era Egipto, para vender la mercancía, para vender a los esclavos, entre esos iba José, y llegaban a la plaza principal donde hacían una subasta y de las casas principales, de los que tenían plata, iban allá para comprar a estos esclavos para ser servidores o trabajadores en el campo, o para construir las pirámides, en fin, para diferentes cosas. En todo caso, que en medio del dolor tan terrible que está viviendo José, lo compra Potifar, que es el jefe de la guardia del faraón, es decir, al menos no lo mandaron a trabajar en el campo o a un trabajo mucho más duro. Pero imagínense en el impacto que le causó la cultura a José al llegar a Egipto. José estaba acostumbrado a vivir como nómada en el campo, a andar por todo el país libre con su familia y a cuidar ovejas. Y de repente se ve lanzado a la sociedad más avanzada del mundo, con grandes pirámides, con ciudades hermosas, gente refinada y un nuevo idioma, lo agobiante que es no entender lo que están hablando. Pero además de observar los adelantos, la inteligencia de los egipcios, él también se da cuenta de su ceguera espiritual porque allí adoraban a muchos dioses que relacionaban con cada faceta de su vida diaria. José amaba al Dios verdadero. Él aprendió a amar al Dios de su bisabuelo Abraham, de su abuelo Isaac y de su padre Jacob. Y se encuentra no solamente con una cultura diferente en tradiciones, en idioma, sino también en la parte espiritual. Y eso debió ser un choque muy grande. Recuerden que tenía unos 17 años. Un adolescente que llega a una situación que es traumatizante para cualquier persona. Muy seguramente lo que viene es bien difícil. A pesar de la injusticia humana, se puede ver la mano de Dios en la historia. Esta terrible situación, producto del pecado y la envidia, es el inicio del camino de José que eventualmente lo llevará a una posición de poder y salvación, no solamente para la familia, sino para otros pueblos y ya se van a dar cuenta que también para toda la humanidad. Lo que va a pasar con José, entonces, chicos, lo vamos a ver en nuestra próxima clase. Espero que hayan disfrutado esta historia como yo la he disfrutado también estudiándola y contándosela y nos veamos entonces en la próxima lección. Espero que tengan una semana hermosa, llena del Espíritu Santo y de bendiciones. Nos vemos dentro de